cómo permanecer juntos como matrimonio. Y yo creo que esto es importante, en donde podemos aprender mucho en esta tarde. Así de que, pues vamos a la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en, en este libro donde el Señor nos habla de algo muy interesante. Vamos a leer algunos versículos, arrancando desde el uno, pero quiero que entendamos esto que es sumamente importante. El estar cerca de Dios nos va a mantener en una posición importante y daremos fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice, mi amor? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así ¿Hasta es, ahí? hasta ahí. Ok. Verso 5, sí. Creo que es importante recordar esto. A lo mejor ya lo hemos compartido, lo hemos predicado, lo has predicado, pero qué interesante es cuando en el verso 4 y 5 nos da esta enseñanza: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es interesante porque la palabra nos habla de algo que todos tenemos que hacer: el estar cerca de Dios, el estar eh, tomados de su mano, de su palabra, vivir su palabra. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando el Señor dice que si permanecemos en ellos, en Él, perdón, vamos a producir mucho fruto, ¿sí? Estando con Él hay un fruto. Y el fruto que surge de Dios en nosotros es algo importante, porque damos un testimonio, o es una manera de expresar lo que Dios tiene en nosotros y de lo que Él está haciendo en cada uno, para que esto pueda marcar una diferencia y que se pueda notar en la gente que nos rodea. Si nosotros permanecemos en Él, tendremos fruto. Si ese fruto es de agrado a Dios, entonces nuestro matrimonio permanecerá para siempre, Amén. ¿verdad? Entonces, el ser cristiano creo que no es algo que deba, no sé si marcar la vida de una persona, sino que tenemos que aprender a ser hijos, porque el cristianismo no es un conjunto de reglas, sino una amistad viviente con Dios, una amistad con ese Dios vivo, Dios amoroso, que siempre nos muestra lo que es Él en nosotros, ¿sí? Si Él está vivo y nos ama, nosotros, fíjese bien, estando con Él, vamos a tener esa oportunidad de amar también, porque si Dios me ama, ¿sí? Yo puedo amar a los demás. Y esto es lo interesante, ¿sí? La esperanza que Dios nos da en nuestras vidas cristianas o en nuestras vidas entregadas a Dios es importante, porque cada uno de nosotros, cuando entendemos esta parte, vamos a amar con todo nuestro corazón a nuestro prójimo, que es mi esposa, ¿sí? Porque es la que está a mi lado, es la que vive conmigo, es la que duerme conmigo, es la que convive conmigo. Y ese amor de parte de Dios en mi vida tiene que dar un fruto. Ese fruto va a traer bendición a mi pareja, porque yo amo como Dios me ama, sin condiciones. Entonces, el estar cerca de Dios es súper importante, porque ya no somos seguidores de Cristo, o seguidores de una regla,
o estamos comprometidos a cumplir ciertas reglas, no, sino que ahora como hijos de Dios tenemos que vivir de una manera natural en esta tierra y dando fruto, que la gente vea el fruto de lo que Dios hace en nosotros para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, creo que es algo interesante porque la vida de Cristo, ¿sí? Se tiene que reflejar en nosotros. Es Cristo en mí. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ¿sí? Es algo real, algo que va a traer paz a mi vida y algo que va a traer poder a mi corazón. Entonces, cuando yo tengo paz y poder de Cristo, yo puedo vencer todo obstáculo que pueda venir a mi matrimonio. Y creo que esto es importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos, ¿sí? Tomados de la mano de Dios, pasan cosas sobrenaturales. Entonces quiere decir, mi amor, que si nosotros no estamos sujetos a Cristo, cualquier problema que venga en nuestro matrimonio va a ser complicado. De cierta Puede manera ser. sí, porque no tenemos la visión o ese panorama que Dios tiene o que Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque podemos tener nuestro devocional, podemos tener muchas actividades en la iglesia, pero en realidad se va a notar más en tu vida personal porque Cristo vive en ti. Por eso el apóstol Pablo siempre salía con estas expresiones tan fuertísimas, ¿sí? El decir, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Qué tremendo es eso. Ujú. ¿Sí? El decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, es ceder todo lo que tú eres, soltar todo lo que tú eres para que Cristo empiece a ser algo diferente en tu vida. Entonces, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y le damos la oportunidad, porque pues mucha gente puede recibir a Cristo, pero no todos le dan la oportunidad, ¿sí? Una cosa, por eso yo digo, el cristianismo no es un conjunto de reglas, sino una amistad con el Señor, con ese Dios vivo, ese Dios que ama, y esa conexión, esa unidad con Él se tiene que notar en nosotros. Sí, porque aquí dice en el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y luego dice el 5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y bueno, vemos el fruto. ¿Cuál es el primer fruto en el matrimonio, mi amor? El amor. Ese es un Y el fruto, fruto del Espíritu Santo, el amor. el amor. Entonces, si no permanecemos en él, va a estar más complicado, te va a costar más tener este fruto natural que viene de parte de papá, que viene de parte de Dios, que viene de parte, primeramente lo recibimos nosotros porque es amor, Él es amor y Él está con nosotros. Entonces, ese fruto voy a poderlo dar Uh -huh, más fácil, porque permanezco, uh -huh. porque soy fructífero. O sea, esta es la clave de una Sí. relación. Mira, el hecho de permanecer cerca de Jesús es el secreto para ser su discípulo, ¿sí? Hay tres cosas que nos ayudarán a vivir en el resplendor de su amor: cerca, disfrutar, gozar todas las bendiciones, toda la vivencia, toda la plenitud del Señor. Tres cosas que son súper importantes que tenemos que en no practicar obligatorio, sino que tiene que ser algo natural que cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo tiene que suceder en nuestra vida. Y yo quiero recordarles esto porque al principio les dije, quizá estos versículos ya los habías leído, has predicado mucho de esto, pero qué interesante recordar, ¿sí? Porque la palabra es la misma, la palabra es eterna. Y si se nos ha olvidado ciertas cosas, es bueno recordar. Tres cosas que nos ayudarán a estar cerca de Dios, a permanecer cerca de Jesús, para que toda su plenitud, todo su gozo, lo podamos disfrutar. Número uno, tenemos que permanecer puros. Debemos de estar
puros delante de Dios. Y eso habla mucho de lo que en nuestras vidas puede suceder, ¿sí? Fíjate muy bien, dentro de nuestros años de cristiano, podemos decir o podemos pensar que yo ya entregué mi vida a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, pero ¿qué ha sucedido desde ese día hasta el día de hoy? ¿Has caído? ¿Has tropezado? ¿Has pecado? ¿Has cometido errores? Yo creo que sí. La mayoría, aún siendo cristianos, aún teniendo un cargo, un llamado pastoral, ser un ministro, creo que hemos tropezado alguna vez. Por eso hay noticias o malas noticias que vienen a nuestros oídos de que muchos pastores han dejado el ministerio por un adulterio. Muchos pastores se han quitado la vida por diferentes situaciones que los han llevado a tomar esa mala decisión. Pastores, ministros, hombres que han sido llamados, hombres que quizá tú decías, wow, poderoso, ese varón de Dios, cómo lo usa, cómo predica y tantas cosas que tú puedes de alguna manera ver en una persona, pero quizá vino un descuido, tropezó y ya no, quizá no fue lo suficientemente humilde para poder regresar con el Señor y pedir perdón. Hay tantas cosas que nos pueden pasar, porque el enemigo, acuérdate que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no porque ya tenemos un llamado o porque ya tenemos un ministerio, vamos a dar por hecho. Por eso, este primer punto es permanecer puros todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Apartarte de toda práctica peligrosa y pecaminosa. Aprender a arrepentirnos cuando cometemos un error, aprender a ir delante del Señor, ir a la cruz y decirle, Padre, perdóname porque me tropecé, caí, ¿sí? Me vino la tentación. Hay tantas cosas que pueden pasar en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, que nos pueden llevar a esa caída. Pero si aprendemos a alejarnos de esas prácticas peligrosas y pecaminosas, aprendemos a tener un arrepentimiento, a confesar y ser perdonados, porque Dios te perdona. Recuerda que la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, dentro de nuestra relación con Dios, va a haber un fruto en nuestro matrimonio. Si yo soy una persona, soy varón, soy un hombre, si aquí hay hombres, esto es para ti, varón. Si eres hombre, porque tenemos que demostrar la hombría no en el mundo, sino en las cosas de Dios. El verdadero hombre es aquel que reconoce su falta, su pecado, su caída, su tropiezo y aprende a arrepentirse delante de Dios y a decirle, Señor, aquí estoy. Yo fui, cometí, caí, hice, pero aquí estoy reconociendo delante de ti. Ese es un verdadero hombre, un hombre de Dios, ¿sí? Porque si vas a no sé, a presumir tu hombría en el mundo, pues todos son hombres. Aquel que tiene dos o tres mujeres ya se siente, uff, la última coca del desierto. Aquel hombre que tiene dos o tres familias o hace diferentes cosas que siguen la corriente del mundo, uy, aguas, se creen lo más alto, pero no es así. El verdadero hombre es aquel que enfrenta sus situaciones delante de Dios y se somete a Dios. Ese es un verdadero hombre. Por eso el permanecer puros es importante. Por eso este es el acercamiento que nos lleva al Padre. Y obviamente va a venir un fruto en mi matrimonio. Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco como hombre que estoy siguiendo la corriente del mundo por el compadre, el amigo, por ciertas personas, y sé que estoy haciendo mal, sé que estoy haciendo mal, que estoy perjudicando principalmente mi vida y mi familia, mi esposa, mi matrimonio, pero es la corriente del mundo y yo tengo que hacerla, yo tengo que seguir. Y no es así, estás equivocado, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ir en contra.
de la corriente del mundo, para que la bendición de Dios pueda venir a tu vida. Muchas veces el dinero creen que es bendición y no, para muchos no es bendición, para muchos es maldición, porque no tienen el control del dinero y muchas veces el dinero es mal habido y se sienten grandes porque tienen dinero, pero es una perdición, porque el enemigo siempre ha usado las mismas artimañas toda la vida: la lana, la dama y la fama, el dinero, las mujeres y el reconocimiento. Cuando un hombre está atrapado en estas tres cosas, le preocupa el reconocimiento, el poder, la fama, pero está derrotado porque el enemigo lo trae así, lo hace como quiere. Muchas veces para el hombre, o sea, ahorita te referiste mucho al hombre, muchas veces para el hombre le cuesta o le suena en su oído complicado mantenerte puro, mantenerte en santidad, ¿verdad? Como lo nombras. Pero aquí está la palabra de Dios que dice que cuando tú permaneces en él, llevas fruto. Estamos hablando de ese fruto, de santidad, de apartarte de lo que a Dios no le agrada. Cuando tú vas delante de Dios y permaneces en Él está ahí contigo y Él te va a ayudar. O sea, también hablamos de nosotros las mujeres. Él nos va a ayudar a permanecer en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye a lo que no debes hacer. Tenemos un temor delante del Padre y decimos, esto no le agrada a Dios, o sea, no es miedo. Mucha gente se confunde temor con miedo. No, el temor a Dios es saber qué es lo que a Dios no le agrada que tú haces para no hacerlo. O sea, no, Señor, esto a ti no te agrada y yo quiero agradarte, entonces no lo hago. Entonces, eso de saber o de escuchar muchas veces es que te tienes que mantener en santidad, puro. Entonces, esto así trae como que, ¿cómo lo voy a No, hacer? O no sea, puedo. no puedo y mejor me alejo. No, es tan fácil, es tan sencillo. Bueno, tú ahorita lo hablas, mi amor, de esa manera, sabiendo que llevaste un proceso, llevamos un proceso todos, llevamos un proceso a crecer, a estar, a agradar al Señor. Y cuando tú vas en el proceso, el Señor trae ese crecimiento y después te das cuenta que es fácil, porque permanecer en Él es más fácil. Y cuando tú estás alejado, obviamente es complicado, es más complicado. ¿Por qué? Porque está la tentación, está la prueba, está ahí está el enemigo, porque él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida. Entonces, cuando tú estás cerca de él, es más fácil llevar ese fruto delante de Dios, ese fruto de amor, ese fruto que si yo lo amo, voy a hacer todo lo que está de mi parte para que él esté bien, porque lo amo, ese es un fruto, pero ¿quién me va a ayudar a mí para agradarlo a él? Dios. Pero si no permanezco en él, si me alejo de él, si no estoy en comunión con él, se me va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Muchas veces escuchamos cantos, canciones de amargura y ya estás amargada. Y te digo a ti como mujer, porque tus emociones se disparan a lo que escuchas. Acuérdate, lo que escuchas, lo que piensas, lo que ves. Pero cuando tú estás delante de Dios, escuchando su palabra, o sea, no vas a estar ahí religiosamente todos los días. No, 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 pero un tiempo de calidad con el Señor para poder llevar este fruto que el Señor nos está pidiendo. Así es. Creo que es interesante el ir a la palabra, ¿sí? Porque la palabra, la instrucción, es el manual de nuestra vida y creo que cuando obedecemos la palabra nos va bien, lo podemos hacer. Por eso también surge eh, eh, esta palabra poderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3, y vemos cómo en este capítulo el Señor nos habla que tenemos que hacer
todo lo bueno, hagan lo que es bueno. Y en el verso 3 empieza a hablar de algo interesante. Dice, en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fíjese muy bien cómo Dios se preocupa por nosotros y pone una comparación, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo es porque tenemos el compromiso de agradar a Dios, ¿sí? Ya nuestro corazón, nuestra vida le pertenece a Cristo, ya no es del mundo, ya no es del diablo, porque tomamos una decisión, pero hay que trabajar para mejorar, hay que trabajar para avanzar. No solamente es recibir a Cristo y se acabó, no, porque dentro de la conversión todavía hay debilidades y tentaciones, pero tú tienes que trabajar para que el Espíritu Santo venga a llenarte, venga a cubrirte y venga a fortalecerte. Entonces, en esta parte de Tito dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Verso 4. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Qué interesante. En otro tiempo éramos así, pero cuando viene Cristo, cuando se presenta el Señor con su bondad y su amor, cambia la situación de nuestra vida. Dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Creo que cuando logramos entender esta parte, viene gratitud a nuestro corazón y decimos, Señor, antes era así, mi vida era desordenada, vacía, hacía tantas cosas que la verdad no entendía, pero hoy que vengo a ti, reconozco que era un necio, reconozco que era una persona que no tenía orden, pero gracias a tu bondad y amor, aquí estoy. Y tienes que trabajar para que este amor de Dios que nos ha quitado el pecado, porque cuando nos arrepentimos somos perdonados, pero que no se nos olvide. Por eso yo les comentaba, ¿cuántos años puedes tener en Cristo y lo que pudo haber pasado? Muchas personas se desaniman porque van bien y de repente tienen un tropezón, una caída, cometen un pecado, no saben cómo seguir su vida cristiana y en vez de ir a la cruz, retornan, se regresan al mundo. Muchas personas se malacostumbran a vivir en pecado porque solamente de labios para afuera dicen que son hijos de Dios. Su corazón está lejos de él. Por eso es importante el aprender a permanecer cerca de Jesús todos los días. Estamos expuestos para que el enemigo pueda hacer cosas, pero si tú estás cerca de Dios, permaneces cerca de Él peleará por ti y te dará la victoria. Ahora, Primera de Corintios, fíjese muy bien, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31. Cómo la escritura nos lleva a entender esta parte que sí se puede. Verso 31. Te lo leo. Ajá. Dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿No más? 31. Ajá. Fíjate muy bien. El verdadero discípulo tiene que decir como Pablo, cada día muero tomando la cruz. Significa que simplemente debemos renovar nuestra actitud todas las mañanas, todos los días. Necesitamos estar con un corazón limpio delante de Dios. Si en la noche llegas a tu habitación cansado, cansada de tanto que hiciste en el día, tener la oportunidad de decirle, Señor, gracias, gracias por este día. Fue cansado, pero bendecido.
y ponernos a cuentas delante de Dios para que se cumpla la promesa del Señor, porque cada día sus misericordias son nuevas. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Y si nosotros buscamos esta parte de permanecer puros, es estar con Él y tener todo el tiempo de decirle, Señor, perdóname aquí, me tropecé aquí, me resbalé aquí, caí a la trampa, vino la tentación y mi mente se llenó de tentación y vino un problema, mi matrimonio y vino la ira y empecé a gritar y ofender y reconocer cada momento para decirle, aquí estoy, Señor, como valiente delante de ti, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, el primer punto es permanecer puro. ¿Se puede? Sí, porque si la escritura nos enseña y lo practicamos, se puede. Se puede. Dios nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos esa promesa. Él nos dice, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es una promesa del Padre. Primera de Juan 1:9, lo sabemos, ¿sí? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprendamos a tener cuentas con Dios, aprendamos a estar con Él. Y mire, la única manera real de permanecer cerca de Jesús consiste en permanecer alejado del pecado. Entre más lejos del pecado estemos, mejor, porque de esa manera vamos a tener victoria delante del Señor. Amén. Todo esto enlaza, mi amor, ahí donde dice en Tito 3, me regresé poquito, Ajá. 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, o sea, no por tu bonita cara, no por lo que hiciste antes, no, no, no. Él nos salvó por su misericordia y nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Aquí, si tú y yo no hemos nacido de nuevo, no hay un cambio. Por eso es tan importante, dice, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así es. Si nosotros no nacemos de nuevo, yo voy a seguir siendo lo mismo, haciendo lo mismo. Nada más lo que hice es recibir a Cristo, pero no hay un cambio. Y tienes un renombre, ya eres cristiano, ya no eres de otra religión o del mundo, ya eres cristiano, pero esto es interesante entenderlo y esto es para que cada uno de ustedes eh, evalúe esto, ¿verdad? Eh, es algo que la palabra lo dice y si el nacer de nuevo, porque a lo mejor puede venir a tu mente y decir, pero no, yo ya nací de nuevo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo oro todas las mañanas y leo la Biblia y sirvo y sí, porque todas estas son prácticas, pero Dios pesa tu corazón, porque delante de los demás, quizá la gente puede decir que yo soy bueno, pero Dios puede tener otra opinión de mí, porque siempre hay una apariencia en nosotros. En nuestro matrimonio, quizá yo puedo presumir que tengo un excelente matrimonio, yo puedo estar hablando aquí a la cámara, pero ustedes pueden ver los gestos de mi esposa, de, 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 de decirles con los puros gestos que no es cierto. Se me hace que a mí se me ven los corazones aquí en los ojos, amor. ¿Me estoy explicando? Porque muchas veces es el reflejo de la pantalla. Porque muchas veces podemos nosotros decir algo que pensamos que estoy bien, ¿verdad? Pero ¿quién nos conoce más? Dios. Dios. Quizá dentro de nuestra vida cristiana que hemos hecho tanto, que hemos servido tanto, hemos apoyado a tantas personas y a lo mejor estás en una etapa de enfermedad y estás para morir y de repente tú puedes decir, no, o sea, voy a gusto, estoy bien porque hice todo y voy a ir al cielo. Pero, ¿qué dice Dios?
Dios puede decir, te faltó así tantito. Son cosas que solamente Dios puede pesar nuestro corazón. Por eso el rey David decía, examina mi mente y mi corazón, porque yo no quiero fallar, yo no quiero hacer algo en contra de ti. Entonces, dentro del matrimonio, si nosotros creemos que yo como varón pienso que estoy bien, o sea, solamente lo pienso, pero actúo de otra manera, y yo siempre voy a presumir mi matrimonio y los gestos de mi esposa van a decir otra cosa. Entonces, esto es interesante, de primeramente reconocer mis faltas, por eso permanecer puro es reconocer delante de Dios, ir a la cruz y decir, Padre, ayer nos agarramos del chongo mi esposa y yo, y la verdad, yo cometí el error, yo no le quise decir, pero estaba enojado y pues como que alcé la voz, pero aquí estoy, Señor, reconociendo, perdona. Cuando tú haces esa parte, Dios toca el corazón de tu esposa o al revés, pero estás yendo a la cruz, estás yendo delante del Padre para decir, perdóname, yo sí, yo lo cometí, yo fui. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, porque dentro del matrimonio eh, pueden suceder ciertas cosas continuamente que ya no les tomas importancia, das por hecho, dices, ya va a empezar a gritar, ahí nos vemos, y te vas, y dejaste ahí. ¿Sí? Otra vez la misma historia. Me está diciendo lo mismo de ayer. Ahí nos vemos. No es así. Porque eso te puede llevar a pecar. Eso te puede cegar, ¿sí? Aún siendo cristiano, y por el enojo y la ira que tú tienes como hombre, el enemigo puede tomar ventaja y te puede llevar a la tentación y pecar. ¿De quién es la culpa? No es del diablo, es de uno mismo. Porque el diablo te tentó, pero tú tomaste la decisión de hacerlo. Pero qué diferente es cuando yo estoy en una situación, en un problema, en una diferencia, en una discusión, y voy delante de Dios y le digo, Señor, perdóname, aquí estoy. O literalmente, tú sabes que yo no soy, es mi esposa. O sea, ella cree que es así, así, así. Pero ¿qué hago, Señor? ¿Qué le puedo decir? O sea, ten una charla con el Padre y dile, tú sabes la real y verdadera historia. Esta vez yo no soy el causante, es ella, pero está aferrada a que es así. Ella cree, ella piensa, ¿qué hago, Señor? Buscar el consejo de Dios antes de cometer un tropiezo, porque eso te puede llevar a discutir, a enojarte, a exaltarte, y el diablo toma ventaja. Y ahí es donde cometemos pecado. Una mala decisión nos hace perder todo. Por eso es importante permanecer y hacer esto todos los días, todos los días. Amén. Punto número 2, el tiempo. Debemos ocupar el tiempo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice la escritura? Para todo hay tiempo. ¿Cuántas veces has compartido con alguien, quizá en una situación, un problema, y de repente les dices, mira, en el tiempo de Dios, las cosas van a venir bien? Ahora, sabemos que no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y si nosotros ocupamos bien el tiempo de Dios aquí en la tierra, las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ningún discípulo de Jesús debe darse el lujo de perder el tiempo. El tiempo va así, volando. Y si nosotros como hijos de Dios aprendemos a aprovechar el tiempo, esto va a traer mucha bendición en nuestra vida, porque el tiempo libre que tiene una persona es para edificar su vida a través de la escritura, a través de la oración. El tiempo es importante y tenemos que acoplarnos al tiempo de Dios para que todo lo que hagamos pueda ser de agrado a Dios y pueda edificar nuestra vida. El tiempo de Dios es súper importante. Amén. Entonces, si nosotros aprovechamos todos estos puntos que son importantes, vamos a lograr permanecer con Jesús y Jesús va a velar por nuestro matrimonio. Él va a empezar a levantar cercos de protección porque Él sabe que estamos con Él, estamos de su lado, Él va a cuidarnos, Él nos va a advertir, nos va a dar discernimiento, Él va a hacer tantas cosas
a través del Espíritu Santo para que nosotros estemos en unidad en nuestro matrimonio porque estamos en unidad con Él. Todas las cosas que puedan suceder en nuestra relación, Él tiene el cuidado. Pero si Él dice, pues yo no los conozco. ¿Cuántas veces leemos la escritura que las personas decían, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto? Apártate de mí, yo no te conozco. Yo no te conozco, porque solamente de dientes para afuera podemos decir que somos cristianos, pero no de corazón. Entonces, si el tiempo de Dios aquí en la tierra es para edificarnos, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros evitamos las cosas, ¿sí? Que Jesús no aprobaría, hablando del tiempo, y que no tiene valor para el reino de Dios, creo que nosotros tenemos que aprender a hacer cosas que agraden a Dios y que edifiquen al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra y lo hacemos correctamente, veremos el fruto. Veremos el fruto, porque eso edifica mi vida, edifica mi esposa, mi matrimonio, mi familia, y lo que estamos haciendo con el tiempo va a edificar al cuerpo de Cristo. Y esto es importante. Amén. Amén. Ahorita pensando en los frutos del Espíritu Santo, alguien que nos lo diga ahí, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todos estos frutos los necesitamos en nuestro matrimonio, sobre todo paciencia. Paciencia, porque a veces nosotros queremos que sucedan las cosas para ayer. Nosotros como mujeres queremos que ya sea el tiempo que el Señor obre en nuestro esposo, nuestra esposa, pero sabes que Dios tiene su tiempo, solamente quiere saber que tú le crees y que tienes ese fruto del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son 9 y yo creo que todos esos 9 los necesitamos en nuestro matrimonio, ¿verdad que sí? Así es. Si logramos hacer las cosas correctas, es una señal de que la semilla que fue sembrada en nuestra vida está echando raíz. La parábola del sembrador habla algo muy interesante acerca de esa semilla que se siembra y que no a todos, ¿sí? No a todos eh, cae en buena tierra. Y vemos algunos ejemplos. En Marcos capítulo 4, verso 18, nos habla de esto que es interesante. 18 y 19 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Marcos capítulo 4, verso 18 y 19. Así que no se produce ningún fruto. Si estamos hablando del fruto, la semilla, es importante que nosotros veamos si la semilla fue sembrada en buena tierra para que eche raíz y dé fruto. Pero, ¿qué pasa si en tus conocidos, en las personas que tú les has compartido, la gente que va a la iglesia contigo, la ves que siempre sufre, siempre batalla? Es que mi marido, es que mis hijos, es que el dinero, es que esto, y es que no sé qué hacer, y siempre hay algo que no es de Dios. Siempre es gente que está en las iglesias, pero les va mal. Hay algo que está pasando en ellos. ¿Qué sucede? Es esto lo que dice la escritura acerca de la semilla. Lo vuelvo a repetir. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Cuando el centro de mi vida es Jesucristo, hay fruto. Cuando la palabra se siembra en buena tierra, hay fruto.
Pero cuando una palabra es sembrada, por eso dice el verso 18 que es la palabra, o son las personas que oyen la palabra de Dios, la oyen, pero muy pronto el mensaje se va de sus vidas. ¿Cuántas veces puedes tú recibir un mensaje? Hablamos de matrimonios. ¿Cuántas veces, no solamente con nosotros en esta plataforma, sino en tu iglesia o en diferentes lugares, puedes ir tú a recibir ayuda para tu matrimonio? Te dan las instrucciones, te dicen qué hacer y de repente viene un problemita fuerte, discutes con tu pareja y se te olvidó lo que te dijeron. Ya no supiste ni qué onda. Y sigue el pleito y el problema en tu relación. Las cosas de Dios son para practicarse. Cada vez que reciba uno un consejo de parte de Dios o de algún líder, de algún pastor para tu matrimonio, practícalo, ponlo en práctica para que veas un fruto. Por eso la escritura dice que hay personas que sí oyen la palabra, pero pronto el mensaje se va de sus vidas porque entra la preocupación, entra el atractivo del mundo, el deseo de otras cosas y se te olvidó lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso el aprovechar el tiempo de Dios en nuestra vida es importante, ¿sí? Porque ahí vemos que todo lo que yo vaya a hacer tiene que agradar a Dios. Todo, todo. El trabajo que yo voy a hacer tiene que agradar a Dios, si no, no lo voy a hacer. El trabajo que tú vas a hacer, piensa, ¿esto agradará a Dios? Porque es un tiempo que estamos tomando de Dios. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso, aprovechar el tiempo es importante. Amén. ¿Algo que quieras añadir? Es que está muy claro, aquí está, ¿cómo decimos, pero por qué la gente no entiende o por qué la gente no, si ya se le habló, si ya se le dijo, la palabra de Dios dice, pero aquí está, dice, las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto, porque nos distraemos. Así Nos es, distraemos y no nos enfocamos en lo que Dios quiere para nosotros. así es. Le voy a adelantar tantito, hablando del tiempo. Yo estoy invirtiendo tiempo para que la radio del Ministerio Internacional, conforme al corazón de Dios, sea de bendición para todos. Y sé que esta plataforma de Zoom y lo que vamos a trabajar en el radio agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a través de estos medios vamos a alcanzar el corazón de más personas, no solamente de los cristianos, sino nuestro nicho o nuestro target tiene que ser alcanzar el corazón de aquellos que aún no conocen de Cristo. El poder llevar una palabra, una buena noticia, como dice la escritura, el evangelio son buenas noticias, llevar buenas noticias a través de la radio para que aquellos matrimonios que están en situación de separación, familias disfuncionales, puedan escuchar ese mensaje de parte de Dios a través de los siervos de Dios y poder tocar su corazón. Esos jóvenes que andan todos distorsionados, que la música los lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, con todas estas modalidades de la música, los géneros, que así como la música mexicana se oye allá en tu país, la música de tu país se oye también acá, son géneros que no edifican, pero la radio va a ser una herramienta poderosa para que a través de la música, ¿sí? Música con mensaje pueda llegar a los oídos de esos jóvenes y puedan ser transformados. Es un tiempo que estamos invirtiendo, pero creo que esto le agradará a Dios porque juntos vamos a hacer que a través de esta herramienta de la radio por internet llegaremos a muchos corazones y esto va a ser de bendición. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo y ocupamos el apoyo de todos ustedes para que esto arranque. Estamos ya haciendo pruebas, estamos ya casi, nomás que la pastora Emma es la que tiene que darle la noticia, pero yo les adelanto esto. No sé si está ahí conectada, pero o me está escuchando, pero no me vaya a regañar.
que ando adelantando cosas, ¿verdad? Pero no le digan, no le digan, solamente les adelanto tantito porque ya pronto estaremos escuchando la radio del ministerio conforme al corazón de Dios. Amén. Esto es parte del tiempo. Entonces el tiempo es de Dios. Debes ocupar el tiempo de Dios para edificar tu vida y edificar el cuerpo de Cristo. Olvídate de ese tiempo ocioso porque solamente te va a llevar a hacer cosas que no agradan a Dios y que te pueden llevar a pecar. Ocupa el tiempo en cosas que agraden a Dios y que edifiquen tu vida y el cuerpo de Cristo. Número 3, ya estoy terminando, gracias a Dios. Debes depender de Cristo completamente. Para permanecer cerca de Jesús, debes de aprender a depender de Cristo, de Él, no del hombre, de Él. Fíjate muy bien, cuando Cristo viene a tu vida, Jesús es tu poder, tu fuerza, tu sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Cuando yo vengo a Cristo, yo entrego mi corazón, mi vida, todo mi ser, entonces Cristo viene a mí y le doy la oportunidad, como Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces Cristo es mi poder, mi fuerza y mi sabiduría. Y yo tengo que aprender a través de Cristo a hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, porque lo que le agrada a Dios le va a agradar a mi pareja. Yo tengo que agradar a Dios primero porque yo dependo de Él. Él es mi todo. Él es mi todo. Y si yo agrado a Dios, todas las cosas que yo haga van a agradar a mi esposa también. Así es de que tenemos que aprender esto, ¿sí? Para que entendamos que Dios quiere y anhela y desea lo mejor para nosotros. Si nosotros vamos a la escritura, como te dije al principio, es nuestro manual, nuestra herramienta, es la palabra de verdad que nos hace libres de todas las cosas. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de toda atadura, de toda condenación, de todas las cosas que vienen en contra de ti. Conoce la verdad, vive la verdad, practica la verdad y serás una persona libre y tu matrimonio será de bendición. La Biblia es parte de lo que nosotros tenemos que aprender todos los días. Mire, Hebreo nos dice el secreto de la victoria espiritual. Fíjate bien, en Hebreos capítulo 12 habla de esto, es muy interesante. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Lo sabes, lo conoces, ¿sí? Lo conoces, pero esa es la clave. Esa es la clave, verso 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cuál es la clave? Despojémonos de todo peso para no fatigarnos, para no cansarnos, ¿sí? Ese peso del pecado que nos asedia. Tenemos que aprender a purificarnos, especialmente de aquella forma de pecado hacia el cual sentimos mayor tentación. La purificación en nuestra vida es importante porque siempre el enemigo va a buscar por dónde entrar a tu vida. Y si hay algo que sentimos todavía, una tentación, algo que nos llama la atención, tenemos que entregar, despojarnos de ese peso. Porque si no estamos expuestos para que el enemigo haga estragos en nuestra vida y nuestro matrimonio. Por eso, si dependemos de Cristo completamente, ahí está la clave, despójate de todo peso, ¿sí? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que llegar a la meta, no tenemos que cansarnos a media carrera, tenemos que llegar a la meta, porque eso es lo que Dios anhela
de nuestras vidas. El mismo Señor Jesús, fíjate bien, es el secreto del poder sobre el pecado. Si yo dependo de Cristo, si el centro de mi vida es Cristo, entonces estaré apegado a Él. Entre más cerca de Cristo esté, más lejos del pecado voy a estar. Ninguna persona, ningún hijo de Dios puede vencer el pecado con sus propias fuerzas. Necesita el poder de Jesús. Ni los cristianos, ni los que no han recibido a Cristo pueden con sus fuerzas. Necesitamos el poder de Jesús. ¿Cuál sería perdón, mi amor, cuál sería la carrera como matrimonio que tenemos por delante? Nuestra carrera es dejar el legado a nuestra familia, a nuestros hijos. El legado consiste en nuestra experiencia y nuestra vida en Cristo para que ellos reciban el legado, ¿sí? Podemos dar una herencia. La herencia la ganamos, la hicimos y lo guardamos para nuestros hijos. Pero muchas veces la herencia se pierde, pero el legado se mantiene. Entonces, si nosotros como matrimonio buscamos permanecer cerca de Jesús y somos obedientes a su palabra, practicamos y vivimos de ella, entonces se hace un legado y ese legado se traspasa. Ese legado lo miran. Ese legado es algo que les va a beneficiar en su futuro a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros trabajamos juntos en unidad, como dice la escritura, unánimes juntos, ¿sí? Vamos a ver todos estos detalles y vamos a ayudarnos uno al otro. Por eso el Señor dice que son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y no va a ser con una mala actitud, sino con algo que de verdad estamos viviendo, ¿sí? Le doy la mano a mi esposa. ¿Por qué? Porque se tropezó, cayó, cometió un error, pero somos uno en Cristo. Y si Dios te perdona, yo puedo perdonarte. Yo puedo perdonarte. Por eso esto es importante. Depender de Cristo nos ayudará a formar un legado, ¿sí? Y buscar este ejemplo de vida para que nuestros hijos en su futuro puedan ser bendecidos y así cuidar nuestras generaciones. Por eso hablamos de esto. Si tú dependes de Cristo, ¿sí? Y ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente dice, no, yo puedo. Mira, es que esto y que, no, yo puedo, yo lo soluciono, yo sé, yo puedo. No es así. No puedes, ¿sí? No puedes en tus fuerzas vencer el pecado. No lo puedes. Yo por muchos años que fumé, era un vicio que me hacía daño y estaba perjudicando a mis hijos. Por muchos años, yo en mis fuerzas dije, yo lo dejo cuando quiera. Y no es cierto. No es cierto. El alcohol en mi vida era fuerte. Desde los 15 años empecé a tomar alcohol, cerveza, tequila, cualquier vino. Y empezó a perjudicar mi vida, mi salud. Y yo decía, no, yo no soy alcohólico, yo no soy borracho. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a veces tomaba todos los días, todos los días. Mi mamá es testigo y mi esposa también. Me conoció borracho. El primer día que nos conocimos, llegué borracho a su casa con su hermano. Y yo decía, yo puedo y yo puedo. En mis fuerzas nunca pude. Nunca pude. Tuve que ceder mis derechos para que Cristo, con su poder, me limpiara de todo pecado. ¿Cuántas veces en nuestra relación de matrimonio, en nuestras fuerzas, decíamos, no, ya, borrón y cuenta nueva, ya, ok, ya nos equivocamos, nos pedimos perdón y vámonos, ahora sí, a empezar de nuevo otra vez. Y otra vez cometíamos errores, y más yo, en nuestras fuerzas, nunca pudo cambiar mi vida, mi esposa, nunca. 7 años estuvo duro y ahorita yo, y que esto y que el otro, nunca pudo, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Por eso el poder de Cristo nos ayuda a vencer el pecado. Necesitamos depender de Cristo por siempre. Cuando tú lo haces y lo logres, mira, vas a tener la experiencia de tener una liberación en ese momento.
una libertad en tu vida de decir, Señor, perdóname porque todo el tiempo yo quiero cambiar a mi marido y no vas a poder. Quizá el marido llega a morirse y nunca pudiste. ¿Cuántas veces escuchamos a las mujeres que cometen ese error cuando conocen al marido borracho? Dicen, no, cuando yo me case con él se lo quito. Pues nunca se lo has quitado, porque en tus fuerzas no puedes. Tienes que depender completamente de Cristo. Cede tus derechos y deja que Cristo haga la obra en tu vida. Entonces, para permanecer cerca de Jesús, debemos permanecer puros, limpios de corazón. Debemos de aprender a ocupar el tiempo de Dios para edificar nuestra vida y el cuerpo de Cristo y aprender a depender de Cristo totalmente, porque Él, con su poder, fíjate bien, cuando yo cedo mis derechos y Cristo empieza a tomar control de mi vida, Él es mi poder, Él es mi fuerza y Él es mi sabiduría. Y todo lo que pueda venir, lo que pueda suceder en mi alrededor, en mi vida personal, en mi matrimonio, tengo el poder de Cristo, tengo la fuerza de Cristo y la sabiduría de Cristo para poder vencer, para poder lograr el éxito de lo que está pasando en mi vida, porque soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Bueno, pues corramos esa carrera que tenemos por delante. Muchas veces pudieras decir, ¿y cómo va a ser o cómo estoy formando ese legado que yo quiero dejar a mis hijos? Ama, ama de verdad a tu pareja, a tu esposo, perdonen, permanezcan en Cristo y ese legado vendrá a nuestros hijos. Yo creo en el nombre de Jesús que yo quiero correr esta carrera juntos, irnos juntos, ver a nuestros nietos, ver a nuestras hijas casadas, hablando de mi amor y yo, es nuestra carrera que tenemos por delante, seguir sirviendo a Dios, eso es nuestra prioridad, pero de ahí depende muchas cosas, dejar el legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, ver cómo mis hijas Dios traiga un varón de Dios para ellas, casarse, ver a nuestros nietos. Esa carrera queremos, esa carrera, estar juntos, vivirla juntos. Tenemos una carrera por delante. Yo no sé si tú tienes hijos pequeños, o sea, si tienes adolescentes, jóvenes, todavía que no se casan, ¿cuál es tu carrera? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres ver? Verlos crecer, ver cómo Dios los bendice en gran manera, sí, con fallas, sí, con tropiezos, pero el Señor ahí con nosotros, dirigiéndonos, llevando esta carrera que tenemos por delante. Dice, corramos con perseverancia, dice otra versión, la carrera que tenemos por delante. Otra versión dice, eh, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Fíjate nomás lo que dice aquí, pues la vida es una carrera que exige resistencia, resiste, sigue, permanece, dale para adelante, siempre, siempre, siempre con la cobertura de Dios. Sí, esto me gustó. Dice, es una carrera que exige resistencia. Así es. Exígete, resisto. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, pero tú solo no, tú sola no puedes. Siempre, siempre de la mano de Dios, bajo la cobertura del Padre. Amén. Así es. Hermana Becky, ¿alguna pregunta, algún comentario de los demás? No sé si alguien de las Yo, personas yo, que nos yo, acompañan. aquí la primera valiente. Eso. Dígame. Bendiciones, pastores. Amén. Bueno, yo tengo un testimonio. Gracias a que la pastora lo echó de cabeza, pero eso ayudó mucho a mi esposo. Sí, ya ven que no este martes pasado, el antepasado, que la pastora Ana dio un testimonio de que fue usted a la tienda a comprar y el cigarrito y así, ya ve la travesura. Pues estaba aquí escuchando y para la gloria y la honra de Dios,
Antes él se fumaba casi 2 cajetillas diarias, ahora nomás se fuma 3 cigarros al día. Gloria a Dios. Digo, la gloria sea para Dios y que pues en su corazón estuvo, aunque sea echar de cabeza al pastor, ¿verdad? Pero o sea, mi esposo le sirvió de mucho y doy gracias a Dios y gracias a ustedes que siempre a través de Dios siempre tienen una palabra, un consejo pues para nosotros y pues les agradezco muchos pastores y que Dios me los continúe bendiciendo y me los tenga con mucha salud y unidos siempre. Y gracias, Amén. pastores. Que tengan una bendecida noche. Amén, Gracias. Rosario. Vamos a creer que va a ser por completo en el Así nombre de es. Jesús. Dios le va a Amén. hablar a su corazón, le va a seguir hablando y esto va a ser de gran bendición. Gloria a Dios, Rosario. Gracias Amén, por compartir. amén, Gracias y pastor. saludos a tu esposo. Sí. Con gusto, bendiciones. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo, agregar algo que es importante también? Pues, maestra Betsaida, por ahí está. Sí, ahí está. Maestra Betsaida, algo que quiera añadir. La pastora Rafaela, Pastora Rafaela, no sé, algo que enriquezca. claro. Ujú. No Creo que todavía podía, sí. no podía abrir mi micrófono. Ok, Eh, me, me quedé como que no sé si no lo anoté o como que no entendí. Habían 3 pasos. Primero, eh, no mantenerte tener, puro, eh, mantenernos eh, puros, mantenernos puros. Pero entonces, el segundo paso, ¿cuál era? ocupar El el tiempo tiempo de de Dios. Dios en nuestras vidas. Como lo explicó, lo vi como corrido. Ok. Entonces no lo diferencié. Está bien. Ah, va. Sí, el segundo punto es ocupar el tiempo de Dios en nuestras vidas para edificarnos a nosotros y edificar el cuerpo de Cristo. Ok, yo lo anoto porque ya ustedes saben que eso es un hábito que tengo de anotar Sí. todo y después me sirve de referencia porque a veces en situaciones donde menos me lo espero, me acuerdo de las notitas y esas notitas me sacan de apuro. Sí. Eh, Y Ya, el tercero, eso era. ok, muy El bien, maestro. segundo, Es ¿me escucha? primero es mantenerse puro, segundo, Ok, ocupar el tiempo de Dios en mi vida y tercero, depender de Cristo por completo. ok, depende. Sí, es que cuando lo estaba explicando, lo hizo en el resumen y lo fue mencionando, pero no lo pude descifrar cuál era solamente el uno, como que lo tomé bien. Los otros dos fue parte como de la conversación y no lo anoté. Y dije, no me Okay. puedo ir sin preguntarle porque estuvo buenísimo como siempre. Yo verdaderamente, pobrecito del que caiga en mis redes. Wow. Yo, No, yo se van estoy a ver. preparada. Sí, yo Sí. estoy preparada. A mí con cuentos no va a poder venir con cuentos. Bien, sí. Entonces, Gloria a Dios. entonces, tiene un problema. Ese es que el que Dios le revele eso tiene un problema. Sí. Porque va a tener una persona preparada totalmente con los códigos del reino Amén. listos. Así Así que es. les agradezco siempre su participación, es excelente. Yo he aprendido un montón y, y verdaderamente, como siempre digo, esto lo podemos aplicar a nuestra familia, aunque no tengamos un esposo. Sí. Y nos puede ayudar a aconsejar al que tiene un esposo y no está pasando eso en su vida. Así que de todas maneras,
a la redonda, al cuadrado o como sea, es beneficio. Así es, Amén. amén, Amén. amén. Muchas gracias, maestra. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? ¿Aportar algo? Yo creo que ya no, mi amor. Muy bien. Pues vamos a orar, vamos terminando en oración, orar por cada uno de ustedes y si hay un problema, una necesidad en su matrimonio, entrégueselo a Dios, crea que Dios toma el control y permita que Él haga las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hacerlo a nuestras fuerzas y no se puede. Vas a cansarte, te vas a fatigar y nunca vas a ver un resultado, pero cuando se lo entregas a Dios, Dios hace su obra. Y mira, sin que te canses, sin que te desesperes, a su tiempo verás la gloria de Dios. Yo quiero decir un poquito ahorita, hace ratito lo estaba pensando, y quiero decir algo, eso de los tiempos, nos hemos dejado llevar mucho por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Yo ahorita recordaba de cuando yo era joven, Deja que llegue el coyote. ¡Au! cuando éramos jóvenes, muchos somos de la edad aquí en este grupo, Del 61, mi amor. 7-1. Ay, 7-1, perdón. Bueno, se usaban esas cámaras que tú tomabas una fotografía y hasta que no quitabas, terminabas el rollo, si era de 12 o de 24, te terminabas el rollo, lo sacabas y lo ibas a revelar. Hasta O de entonces, 36 o de 36. Sí, sí, cierto. Bueno, hasta entonces tú veías cómo salías en la foto. Nomás no veías si te viste bien, si estabas bien peinada. Y ahorita, en este tiempo, son así. Te tomas la foto en el celular, inmediatamente la miras y dices, ay, no, aquí trae un gallo. Y te peinas y la borras salió borrosa. y salió borrosa. Y así está todo, toda la tecnología. Pero fíjate que en el tiempo de Dios no es así. O sea, necesitamos esperar en Él. Y si nosotros vamos con este corriente de este mundo de toda la tecnología que tenemos, está bien, está padre. Pero a veces tenemos que tener paciencia. Antes no teníamos problema con que a veces tardábamos a llevar a revelar las fotografías y no pasaba nada, teníamos la paciencia del mundo de ver las fotos, ya que nos termináramos el rollo, ya que las lleváramos a la farmacia a revelar, y hasta entonces veías tu foto. Y ahorita estaba pensando eso y dije, ¿cómo todo nos ha estado llevando a la rapidez? Y eso queremos nosotros, que Dios así trabaje rápido, Señor, para mañana, digo, perdón, para ayer, no. Todo tiene su tiempo, dice el Señor. Todo tiene su tiempo. Que el Señor, hemos visto la respuesta de Dios rápido, sí, conforme tu fe y conforme estés cerca de Él. ¿Verdad que sí? Y ahorita estaba pensando y dije, ¡ay, qué importante es esto! O sea, cómo hemos evolucionado en la rapidez, en lo que ya lo quiero. No, el tiempo de Dios, familia. El tiempo de Dios. Pacientemente esperaré en Él, porque tú le crees. Amén. Así es. Créele, por favor, al Señor. Así es. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada matrimonio que se ha conectado el día de hoy, Señor. Gracias. Te pido que abras el entendimiento y que retengan la palabra, Señor, y que depende de la situación, Señor, que tú la conoces. Nosotros quizá no la conocemos, Señor, no nos hemos enterado, pero tú conoces la situación de cada matrimonio y oramos para que tú tomes control, oramos para que traigas sabiduría en la vida del varón, de la mujer, Señor, y que aprendan estos 3 puntos importantes: mantenerse puro delante de ti, aprovechar tu tiempo aquí en la tierra, Señor, que podamos hacer cosas que edifiquen mi vida
y la del cuerpo de Cristo, y depender totalmente de ti, Señor. Esto nos ayudará bastante, Señor, en nuestra relación, en nuestro crecimiento, pero también en la transformación de nuestro matrimonio, Señor. Hay tantas cosas que uno mismo le da oportunidad de que entre a nuestra relación, Señor. Terceras personas, situaciones, eh, pueden ser modismos, pueden ser corrientes del mundo, puede, sin darte cuenta, puedes dejar entrar eh, esos hábitos que perjudican, amistades que perjudican y sobre todo las redes sociales que nos atrapan, y si no sabemos salir de eso, también eso puede perjudicar nuestra relación, Señor. Padre, oro por cada matrimonio, por cada varón, por cada sacerdote, cada líder y cada hombre esforzado y valiente, Señor, para que toque su corazón, para que ellos puedan entender, recapacitar y puedan someterse a ti, Señor, como verdaderos hombres, y que puedan ceder sus derechos para que hagas tú la obra en ellos. Oramos por las mujeres que son ayudas idóneas, que mujeres que de verdad aprendan a depender de ti, Señor, y que no sigan la corriente del mundo a través de las emociones, sino que entreguen por completo sus derechos y que seas tú en ellas, Señor. Padre, tu deseo es ver familias completas, lo hemos declarado, lo hemos dicho, Señor, tantas veces en este programa y en la plataforma, familias completas para Cristo, Señor. Y eso es nuestro anhelo y nuestro deseo de trabajar cada día, Señor, con el legado para que nuestras familias, nuestros hijos, a su tiempo en el matrimonio puedan llevar ese legado, lo pongan en práctica, Señor, y que sean bendecidos sus matrimonios y sus familias y las generaciones. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de compartir. Gracias por recibir tu palabra, Señor, y poder compartirla a los demás. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.